Esta mañana vamos a tener un hermoso tiempo de la meditación de la palabra. Los invito a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Leemos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Solamente ese versículo. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Estamos aquí con mi esposa en Mosquera. Como ustedes sabrán, la mayoría, por la guía de la iglesia, fuimos enviados para abrir la sede en esta zona de Cundinamarca. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Como durante 2 semanas veníamos para conseguir el lugar para la sede, pero no era como fácil porque los arriendos altos, el costo, y también los lugares no eran muy adecuados. Después de casi 2 semanas, de pronto un día encontramos, porque ya habíamos estado en Funza, el pastor nos decía, ¿no? ¿Dónde hay más hermanos? Porque hay hermanos en Funza, en Mosquera, en Madrid y en Paca. ¿En dónde hay más hermanos? En Funza, pastor. Ah, bueno. Entonces nosotros buscamos en Funza y no encontrábamos hasta que una mañana, orando al Señor con mi esposa, vinimos a Mosquera. Y también ya en las horas de la tarde, de haber terminado de buscar en Mosquera ya para regresar a Bogotá, entonces fuimos a Funza, donde una hermana, luego ya para regresar a Bogotá, pero recibimos la llamada de un hermano de Mosquera que había visto un lugar. Vinimos a ver el lugar, entonces aquí en Mosquera, en un segundo piso, un apartamento, pero con una sala pues amplia. Le comunicamos al pastor y le consultamos y él nos dijo, sí, hable con los hermanos. Entonces, de manera que aquí llegamos a este lugar. El propietario se llama Otoniel, don Otoniel. Pero don Otoniel es una persona muy seria y muy formal. Claro, nos pidió fiador con finca raíz, las recomendaciones. Hemos estado como en el asunto del contrato de arrendamiento, pero la primera vez, que fue el mismo día del trasteo, sin darnos cuenta, el contrato tenía errores. Por eso hasta el lunes pasado, esta semana, el lunes anterior, se pudo estampar, se pudo autenticar la última firma que faltaba. Pero reiteradamente, don Otoniel, porque aparte de este apartamento, aquí enseguida hay un salón bastante grande.
pero su costo es de 1.400.000. Es un costo alto para comenzar la iglesia, porque aparte está el lugar donde estamos como para la vivienda. Este lugar donde estamos para la vivienda, pero también estaba siendo utilizado para reunirnos. Pero ese salón bien bonito que está al lado, él dijo que nos lo ofrecía para utilizarlo de manera gratuita mientras nosotros seguimos buscando el local para la iglesia. El día lunes, cuando estuvimos en la notaría, don Otoniel decía: don Giovanni, haga de cuenta que somos familia. Cuando usted necesite el salón, nos pide las llaves y nosotros le abrimos y utilicen. Pero no utilicen para reunirse ahí en el apartamento, porque la plancha no aguanta muchas personas. Por eso no queremos un accidente. Más bien quédese con el salón grande. Eso, la iglesia va a crecer, Dios les va a ayudar. Como con más fe don Otoniel que nosotros, ¿no? De verdad que si yo les contara detalladamente, ellos han sido muy formales. De tal manera nos insisten, porque ¿quién va a prestar un lugar tan bonito y tan grande que algún día lo van a conocer los hermanos que vengan? Entonces, ¿quién va a ofrecer así como gratuitamente? Pero yo pienso que eso es por la voluntad de Dios, ¿cierto? Que nos abre camino por su evangelio. Por eso nosotros le comentamos al pastor y él siempre me dice: hable con los hermanos. Entonces estamos orando al Señor para tal vez negociar más adelante con él. Ahorita nosotros podemos utilizarlo para los cultos de los miércoles, los cultos de los domingos sin ningún problema, de manera gratuita. Entonces, hermanos, estamos muy agradecidos, solamente pensando cuando Dios a través del siervo nos envió a este lugar. Dios ya de verdad ha preparado todas las cosas. Nosotros que pensábamos que era difícil encontrar un lugar, pero este lugar donde estamos es un poco comercial. Sin embargo, es estrato 2 y está rodeado de mucha gente. Entonces eso nos hace felices porque podemos compartir el evangelio, ¿no es cierto? Aparte de eso, ya nosotros vamos a Funza, vamos a Madrid, visitamos los hermanos, realizamos las reuniones zonales. Entonces Dios trabaja muchísimo. Y hace como 2 días un hermano nos dijo acerca de una señora a la que él le ha estado compartiendo el evangelio a ella. Entonces el hermano nos dijo que fuéramos con mi esposa. También quedé muy sorprendido al visitar a la señora, porque ella tenía gran anhelo de escuchar la palabra de Dios y escuchó la palabra de Dios muy feliz. Ella decía: de verdad, ¿no? Tanto sufrimiento uno con la carga del pecado que uno no sabe qué hacer. Pero la Biblia dice que ya nosotros somos libres del pecado, que somos justos. Siento como ya se me fue esa carga. Me siento muy feliz. Yo voy a ser sincera con usted, Pastor Giovanni. Yo asisto a otra iglesia. Yo que vivo aquí en Mosquera, pero mi hijo viene los domingos y me lleva a una iglesia en Bogotá. Pero estoy pensando, mi hijo también necesita conocer la verdad. Por eso voy a invitarlo para ir a escuchar la palabra de Dios, para que él escuche este evangelio, para que él escuche esta verdad. Entonces, también comprendí, Dios ha preparado las personas para escuchar su palabra en este tiempo.
Y en realidad no depende como si yo hago bien, si yo hago mal, si yo me esfuerzo por predicar el evangelio, no. Sí, claro, vamos a predicar el evangelio, pero en realidad Dios ya ha preparado muchos corazones y muchas vidas alrededor de nosotros que tienen hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Hoy, como hermanos, leyendo el pasaje de la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, habla de que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, necesariamente, como el tema principal en esta mañana vendría a ser el nuevo nacimiento. Sí, nacer de nuevo. Pero uno se encuentra con las personas que no saben, como yo tampoco sabía, ¿no? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo se nace de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Muchas personas no saben. Recuerdo yo hace muchos años en Medellín, conocimos una pareja de jóvenes también, cristianos, asistentes y líderes de la iglesia. Y encajamos muy bien, hicimos amistad. Entonces un día conversando con el joven, yo le preguntaba, ¿tú ya naciste de nuevo? Él me dijo, claro, yo ya nací de nuevo. ¿Quiere que le cuente cómo nací de nuevo? Ah, sí, cuéntame cómo naciste de nuevo, quiero escuchar tu testimonio, chévere. Entonces él me dijo, pues imagínese que un día yo tenía cita con Claudia, o sea, con la novia. Hoy en día ellos ya están casados, en ese momento eran novios. Yo tenía cita con Claudia para ir al cine. Entonces ese día, esa tarde, valga la redundancia, se me hizo tarde. Entonces yo salí rápidamente así, pasé la calle y paré un taxi. Tomé ese taxi y me subí y le dije hacia dónde me dirigía. Y me distraje con el celular. De pronto yo vi que él estaba tomando otra ruta diferente. Entonces le pregunté, pero ya era como tarde porque cuando yo menos pensé, se abrió la puerta de mi derecha, la puerta de mi izquierda. Entraron dos hombres y me encañonaron. Entonces con palabras soeces y todo, me amenazaron de muerte y me llevaron a los cajeros a desocupar mis tarjetas y también me quitaron el dinero que llevaba y alguna joya que tenía. Pero no solamente eso, sino ellos me dijeron que me iban a matar y me llevaron a las afueras de Medellín y allí ellos, pues yo pensaba, hoy es mi fin, hasta aquí, yo voy a morir hoy. Interiormente él dice que oraba a Dios, Señor, no permitas que yo muera, dame la oportunidad de vivir. Si tú me das la oportunidad de vivir, yo me voy a dedicar a servirte. Voy a vivir para ti, pero por favor, que no me maten. Estoy muy joven para morir. Estaba bien angustiado, ¿no? No era para menos. En realidad, las personas que no piensan en el valor de la vida de otro, él estaba bien temeroso, bien asustado, por eso así él clamaba en su corazón. Entonces lo llevaron allá a un lugar, ¿cierto? Bien apartado y bien escondido. Pero de pronto le dijeron, mira, estás de buenas hoy, no te vamos a matar. Pero lo sacaron y lo botaron, ¿cierto? Allá por un barranco, no tan alto, pero allá rodando sobre la grama.
lo dejaron botado y se fueron. Entonces él me dijo, ese día yo nací de nuevo, porque él dice que sintió la muerte, que era su fin, pero que volvió a vivir, ¿cierto? Ya no murió, entonces sintió que volvió a nacer. Entonces él dice que así nació de nuevo. ¿Qué les parece? Muchas personas, a través de un sueño, a través de una visión, a través de... hay varias experiencias, ¿no? Pero como esa, de verdad, me quedé muy asombrado porque pues no tiene nada que ver, ¿cierto?, con el nuevo nacimiento que está en la Biblia. Vamos a mirar un pasaje aquí en la palabra de Dios, por favor, en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le habló a Nicodemo. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, Nicodemo no sabía qué era nacer de nuevo, ni cómo nacer de nuevo. Pero no solamente Nicodemo, ¿cierto? Ya habla, la Biblia habla de Nicodemo, que siendo un principal de los judíos, pero no sabe sobre el nuevo nacimiento, no puede entender las palabras del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo uno nace de nuevo? Pues resulta que cuando una pareja se casa, entonces con el tiempo, ¿cierto?, la mujer y el hombre, ¿cierto?, el hombre, ¿cierto?, la semilla del hombre entra a la mujer, ¿sí o no? Cuando la semilla del hombre entra a la mujer, de manera muy natural, surge la vida y nace un hermoso bebé, una hermosa bebé. Eso está de moda ahí en Engativá, ¿cierto? Por muchos nacimientos recientemente en nuestra iglesia. Pero eso es natural, ¿cierto? Para que surja la vida, solamente la semilla del hombre que entra en la mujer y de manera natural surge la vida, nace un bebé o una bebé, una nueva criatura. Entonces este nacimiento es de la carne, ¿cierto? Ese nacimiento es de la carne, por eso Jesús habló en Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es de la carne, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, no tiene que ver con ese nacimiento, pero el ejemplo sí nos sirve, porque la semilla del hombre que entra a la mujer, ¿cierto? Pero también hay una semilla espiritual, ¿cierto?, que entrando en el corazón del ser humano produce una nueva vida, la vida espiritual. Si nosotros leemos la Biblia, Jesús es el esposo de nosotros, ¿cierto? Espiritualmente hablando, Él es el esposo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, ¿qué semilla nos da? La semilla de la palabra, la semilla de la palabra.
Por eso cuando nosotros vemos claramente en el libro de Génesis, la Biblia dice, ¿cierto? En la tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas, ¿cierto? Entró la palabra de Dios. Cuando entró la palabra de Dios en la tierra desordenada, vacía y en tinieblas, ¿qué llegó a esa tierra? Llegó la vida. Sí, claro, llegó la luz, ¿cierto? Pero también llegó la vida. Dios dijo que hubiese hierba verde, plantas que dieran fruto. Entonces, los animales, ¿cierto? Surgió la vida en la tierra, pero esa vida no surgió por la tierra misma, sino surgió porque entró la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en el corazón de una persona, también se produce la vida, como en mi caso, ¿no? Y en el caso de ustedes. Ustedes recordarán juntamente conmigo, en el caso mío, un momento, miremos, porque a mí la palabra que me dio la vida espiritual, la vida eterna, está en Romanos capítulo 5, versículo 1. Leamos, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra, cuando entró a mi corazón, me dio la vida. ¿Cuál vida? La vida espiritual, la vida eterna. El 9 de abril del año 2004, yo nací de nuevo a través de la palabra de Dios. Amén. Ustedes también. Alguno dirá, ay, pastor, yo a través de Juan capítulo 8, Jesús le dijo a esa mujer, ni yo te condeno. Ah, esa palabra llegó a mi corazón. Por medio de esa palabra yo también nací de nuevo, recibí la salvación. Amén. Como si miramos en el libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 17. Entonces alguien también testificó. Aquí la Biblia dice, Hebreos 10, 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Esta palabra que trae la vida, ¿cierto? La vida eterna. Así está hablando la Biblia. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, cuando uno corrientemente lee la Biblia, ¿cierto? Tampoco puede entender, tal vez como Nicodemo, acerca de nacer de nuevo. Porque uno solamente entiende desde su punto de vista, como desde el mundo del pensamiento humano, ¿cierto? Y bajo la carne no se pueden entender las cosas espirituales, ¿cierto? Ya nosotros nacimos de la carne cuando nacimos de nuestros padres, pero nacemos bajo la potestad del pecado, espiritualmente separados de Dios. La Biblia habla, si una persona no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se hace? Nicodemo pensaba que él tenía que hacer algo para nacer de nuevo. Y también muchas personas lo relacionan consigo mismas. Pero en realidad, como hemos visto en esta mañana, no por nosotros
sino es algo espiritual, ¿cierto? Entonces, Dios nos da la palabra. Cuando esa palabra se establece en nuestro corazón, esa palabra va a producir la vida espiritual, la vida eterna. Entonces fácilmente uno puede nacer de nuevo. Sí, como Jesús le habló a Lázaro. En Juan capítulo 9 aparece, ¿cierto?, sobre Lázaro. Pero ahí aparece en ese capítulo Lázaro que estaba muerto. ¿Sí? Lázaro estaba muerto. Como también es sombra de nosotros. Pero solamente Jesús le dijo la palabra a Lázaro. Y la palabra de Jesús que entró a Lázaro, que entró al corazón de Lázaro. Jesús, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Y por esa palabra, ¿qué sucedió? Lázaro resucitó, ¿cierto? Lázaro recibió la vida. Porque la palabra de Jesús llegó a Lázaro, entró en el corazón de Lázaro. Si la palabra de Dios entra en nuestro corazón, siempre nos va a producir la vida. Entonces, un hombre enfermo por 38 años también, solamente él recibió la palabra de Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Desde ese día, su vida también cambió. Muchas personas piensan que nacer de nuevo, sí, yo nací de nuevo, como este joven que me contó esa historia. Siempre me acuerdo, pero alguien dice, no, yo ya nací de nuevo porque antes yo fumaba, yo ya no fumo. Antes yo tomaba, ya no tomo. Antes yo hacía esto, ya no hago esto. Entonces por eso piensa que nació de nuevo. No, así no se nace de nuevo. Entonces, ¿qué dice para terminar? El pasaje que leímos al comienzo, primera de Pedro, habla claramente, ¿cierto? Dice, siendo renacidos, ¿cierto? Renacido significa habiendo nacido de nuevo. Dice, no de simiente corruptible. Entonces no tiene nada que ver con el ser humano ni con nuestra carne, sino de incorruptible, dice, por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cierto? Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. Así cuando Dios nos dio la palabra, entonces nosotros también, por medio de la palabra de Dios, nacemos de nuevo. Hoy en día muchas personas necesitan nacer de nuevo, pero no saben cómo, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros anunciamos el Evangelio. Cuando el Evangelio llega al corazón de las personas, como la señora Rocío hace 2 días, ella recibía claramente la salvación como nació de nuevo a través de la palabra de Dios. Así muchas personas que escuchen el Evangelio van a recibir también, como nosotros, la salvación. Amén, hermanos. Pronto será anunciado el Evangelio en Israel. Amén, ¿ustedes se alegran? El Señor Jesucristo viene pronto. El siervo de Dios, ya Dios le abrió el camino para ir a Israel. Eso tiene un gran significado, porque muchos judíos van a escuchar el Evangelio. Y entonces está presto el fin del tiempo de los gentiles. Entonces estamos contentos y felices porque Dios se complace en que el Evangelio sea anunciado. Hermanos, es un hermoso tiempo. Entonces, que muchas personas nazcan de nuevo. ¿Cómo nace uno de nuevo? Por la semilla de la palabra cuando entra a nuestro corazón.
Entonces anunciemos juntos el Evangelio y oremos por los siervos que nos guían y nos dirigen hacia el camino de la vida espiritual y la vida de creencia. Amén, hermanos. En esta mañana creo que solo les pido mucha oración a ustedes para que en cada rincón de Colombia se siga anunciando el Evangelio y que ahora que en esta zona de Cundinamarca también Dios continuamente nos acompañe, nos dé su gracia para anunciar el Evangelio. Con el tiempo queremos invitar, los hermanos me dicen, ¿cuándo va a venir el pastor Juan? Pero antes de que el pastor venga, ¿cierto? Que muchas personas estén ya escuchando el Evangelio para ponerlos delante del siervo de Dios, para que muchas personas sean felices por el Evangelio, muchas familias. Hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a orar. Padre, te doy gracias por este hermoso tiempo que nos permites para meditar en tu palabra. Al igual que Nicodemo, un día yo no sabía acerca de nacer de nuevo. Siempre yo relacionaba mi comunicación y mi comunión con Dios mediante mi esfuerzo, mediante mi obra, mediante algo de mí, Señor. Pero un día, Señor, tú sembraste en mi corazón tu palabra. A través de tu palabra, cuando llegó esa palabra a mi corazón, produjo en mí la vida, porque esa palabra me decía que Jesucristo murió por mis pecados, Jesucristo me dio la salvación, Jesucristo me hizo libre de la condenación eterna del pecado, que por medio de la obra perfecta y eterna de nuestro Señor Jesucristo, somos justos y ya han sido perdonados todos nuestros pecados. Señor, que muchas personas renazcan, que muchas personas nazcan de nuevo mediante nuestros labios, Señor, a través de la palabra, llegando al corazón de las personas. Tú, Señor, vas a levantar muchos salvos y muchos siervos de Dios en Colombia. Te agradecemos por la vida del pastor Juan de Samonín, por cada ministro, todos los hermanos de nuestra iglesia. Te agradecemos por esta inmensa alegría, Señor, de haber renacido mediante la palabra, de ser justos delante de ti y ser hijos de Dios. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.